Harry Potter, el protector de la magia. Capítulo 17. Pronto todos se encontraron en la sala principal. Todos estaban sentados en un sofá excepto Severus, quien agitaba su varita sobre Astoria para asegurarse de que no tuviera rastros de la maldición de sangre. Cuando se detuvo para obtener los resultados, estos mostraron que la maldición no estaba en su interior. Tras hacerle un gesto a Quirrus, indicándole que estaría perfectamente bien, fue a sentarse junto a su hijo, que estaba bebiendo mucha agua. Quirrus se levantó de su asiento y miró a sus hijas, luego a Severus y luego a Adrian. Señor Potter, gracias por salvar a mi hija de esa maldición. Temía que la maldición surtiera efecto algún día. Pero usted pudo curarla en nombre de la casa de Greengrass, por la que tiene gratitud, dijo con una reverencia. Me alegra que esté bien, Lord Greengrass. Respondió. ¿Puedo hacerle una pregunta sobre la maldición? Harry asintió lentamente. ¿Cómo entró su hija en contacto con algo tan peligroso? El hombre mayor contuvo el aliento. Esa maldición era una maldición de sangre, admitió para sorpresa de Harry, quien abrió mucho los ojos. Ha estado en mi familia durante los últimos 600 años. Mi tío la tuvo antes que Astoria. Cuando supe que ella sería la próxima víctima, no supe qué hacer. Ya había consultado a varios sanadores, pero ninguno pudo hacer nada, dijo mientras miraba al suelo. Entonces, continuó, llamé a Severus para ver si podía ayudar. Preparó una poción para mantenerlo a raya, pero fue solo temporal. ¿Por qué no le pediste a alguien que realizara una maldición de purificación? Preguntó. Habría sido más útil que pedirle a un curandero que lo hiciera. Estaba a punto de hablar de nuevo, pero Severus se le adelantó. Tienes que entender que ciertos temas son exclusivos de diferentes tipos de lugares. Lo máximo que la gente puede hacer son encantamientos básicos y romper maldiciones avanzadas, dijo con voz sedosa. Sea como sea, ¿por qué impide que la gente busque respuestas fuera de sus países? Preguntó, sin gustarle la estrechez de miras de la gente. Jack intervino. Eso sería culpa de la IGU, ya que la mayoría de los representantes prefieren no ayudar a la gente de fuera de sus países de origen. Como sin duda sabes, algunos países no se llevan bien con Gran Bretaña. Y las cosas solo han empeorado desde que Dumbledore se convirtió en el jefe supremo. En otras palabras, son personas como Dumbledore las que impiden que se hagan las cosas o evitan que surjan problemas, resumió Harry. Quirrus soltó una risita. Eso lo resume todo, dijo. Eres bastante listo para tu edad. ¿Cómo es que eres un Gryffindor y no un Ravenclaw o un Slytherin? No importa en qué casa esté, dijo encogiéndose de hombros. Cualquiera puede tener mucha inteligencia. Es solo cuestión de cómo la use. Muy cierto. Comentó Roxane. Cuando estaba en la escuela, me eligieron para Slytherin. Harry se giró hacia ella. Bueno, eso explicaría por qué Daphne está empatada en el primer puesto de su año, dijo, sonriendo a Daphne, que estaba ligeramente sonrojada. Llámalo suposición, pero puedo decir que eres increíblemente inteligente y una bruja brillante. Sin duda, de ahí proviene Daphne, además de su belleza, la elogió. Señor Potter, por favor deje de coquetear con mi esposa y a Daphne no se le permite tener citas hasta que tenga 21 años, dijo Quirrus con firmeza, fingiendo estar enojado. Las mejillas de Daphne se enrojecieron aún más. Papá, dijo avergonzada. Harry se reía disimuladamente, pensando que leerle a su madre novelas románticas antiguas era algo bueno. ¿Qué puedo decir? Una mujer con belleza e inteligencia es un buen detalle. Cualquier hombre haría lo que fuera por estar con una como Zafiro, señaló a Daphne, que estaba roja. Zafiro, dijeron los otros tres Greengrass al unísono. Aunque Astoria se rió disimuladamente. Daphne lo fulminó con la mirada, aunque en secreto le gustaba el apodo. ¿Vas a seguir llamándome así? Preguntó irritada, pero sonó más bien forzado. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Es mejor que reina de hielo y además, con ojos como los tuyos, ¿cómo no iba a llamarte así? Bromeó, haciéndole enrojecer aún más. Eso hizo reír a Astoria y a su madre, pues nadie había sonrojado tanto a Daphne antes. Y perdóname por decir esto, pero ¿no es tu trabajo elogiar a tu esposa? Dijo con una sonrisa. Eso atrajo la atención de Roxane hacia su esposo. Tiene razón, Quirrus, reconoció. Después de todo, soy tu esposa. Su mirada se clavó en la de él, lo que lo hizo retorcerse un poco. En lugar de arriesgarse a decir algo, se aclaró la garganta y se recompuso antes de volverse hacia Severus, quien parecía disfrutar del espectáculo.
En fin, ¿cómo es posible que te convirtieras en su tutor, Severus? Preguntó intentando cambiar de tema. Creía que lo criaban Jack o los Black. Jack habló con seriedad. Esa es la historia que esperamos que sigas. En resumen, Sarah y yo podríamos ser sus guardianes externos. Severus es su padre adoptivo. Ese fue el acuerdo. Daphne intervino. No entiendo cómo es que el profesor Snape es su padre, pero dice que vive con tu familia. ¿Y nadie va a explicar el hecho de que Takashi pueda hablar? Los 4 ocupantes se miraron. Harry fue el primero en hablar. Papá, no sé si me siento cómodo con que lo sepan. Al menos no ahora. Entiendo, Adrián. Severus empezó a mirarlo primero a él, luego a Kyrus y a Roxane. ¿Tus hijas saben oclumancia? Saben lo básico, confirmó Roxane. ¿Por qué preguntas? Como Albus tiene un don para penetrar en la mente de los estudiantes, dijo como si se hubiera tragado un limón agrio, ya ha intentado penetrar en la mente de Adrián antes. ¿Qué? Gritaron todos, incluso Jack parecía enojado. ¿Por qué no dijiste nada? Le preguntó. Harry habría hablado, pero Severus se le adelantó. Aunque lo lleváramos a juicio, sería inútil, ya que no usó varita. Incluso con Dumbledore destituido, sigue teniendo mucha influencia. Si lo acusáramos de leer la mente de Adrián sin pruebas, haría quedar mal a Adrián y bien a Dumbledore, concluyó Kyrus. Aunque estaba enojado, no podía negar que era lo mejor, ya que la cabra siempre parecía salirse con la suya. El juicio al que asistió demostró que Dumbledore estaba dispuesto a saltarse algunas leyes. Entonces, una idea se formó en su cabeza. ¿Qué pasaría si todos hiciéramos un voto mágico diciendo que no diríamos nada sin vuestro permiso? Sugirió. Adrián miró a los adultos sentados a su lado con una mirada inquisitiva. Tras unos instantes, accedieron en silencio. El juramento sería un buen comienzo, pero necesitarán fortalecer sus escudos de oclumancia, dijo con voz firme. Kyrus asintió de inmediato. Severus, ¿sería posible que le enseñaras oclumancia a Daphne mientras está en la escuela? Ni siquiera tenías que preguntar, respondió. Empezaremos mañana después de cenar, señorita Greendras, dijo mirándola. Ella asintió. En los siguientes minutos, todos los Greendras hicieron un juramento mágico. Astoria tuvo que usar la varita de su madre para hacerlo. Harry estaba parcialmente satisfecho de que los votos mágicos fueran buenos, pero había maneras de evitarlos. Mirando a su padre y a su tío en busca de consuelo, ambos asintieron, lo que lo relajó un poco. Harry comenzó a contarles cómo escapó de la casa Dursley gracias a Villaco y cómo llegó al castillo Potter. Explicó cómo Severus se convirtió en su padre adoptivo, cómo conoció a Jack y a su familia, y cómo se reunió con los Black. Cómo Dumbledore y Molly Weasley intentaron forjar un contrato matrimonial entre él y Ginebra. Más tarde, explicó por qué estaba en Japón para escapar del viejo. Les contó cómo el anciano y su séquito intentaron que lo transfirieran a Hogwarts. Decir que estaban impactados era subestimar la situación, ya que no sabían qué pensar. Estaban tristes y furiosos por lo que les habían dicho, incluido Kyrus, que ahora entendía por qué Severus nunca decía nada. Ahora probablemente sería buena idea asegurarse de que su familia estuviera protegida. No quería a ese viejo bastardo cerca de sus hijas. Decidió hablar. Severus. Jack, ¿podrían acompañarme a mí y a Roxane al estudio del señor por unos minutos? Ambos hombres se levantaron y se dirigieron al estudio, dejando a los niños y a Villaco solos. Cuando ya no podían oírlos, Daphne fue la primera en hablar. Aparte de lo que pasó, ¿cómo es posible que tu verdadero familiar pueda hablar? La pregunta estaba dirigida a Harry, pero miró a Villaco, quien dijo: no soy la típica niña tigresa. Soy una de las 4 bestias celestiales que gobiernan el mundo mágico. Los ojos de ambas chicas se abrieron de par en par y estaban pálidos. Eres un de Dios, tartamudeó Astoria. Lo es. Confirmó Harry. Villaco se reía de ellos. Tranquilos, si quisiera atacarlos, ya lo habría hecho, les aseguró. Las chicas parecieron relajarse un poco. Astoria se acercó lentamente a él. ¿Estaría bien si te acaricio? Preguntó temblorosamente. El dios pareció pensar un momento y luego respondió. Bueno, al menos preguntaste, dijo al recordar a los otros estudiantes que lo acariciaban sin permiso. Continúa. Astoria extendió lentamente la mano para acariciarlo con ternura. Para su sorpresa, era increíblemente suave. Dios mío, qué suave es tu pelaje. Comentó. Daphne observó cómo su hermana y Villaco conversaban. El dios comenzó a contarle historias sobre la anciana madre.
Ella escuchó a medias, pero volvió a centrar su atención en Adriano. ¿Blaise y Traki saben de esto?, preguntó lentamente mientras lo miraba. Ari la miró a los ojos. De los dos, solo Blaise lo sabe, confirmó. De alguna manera eso explica muchas cosas, dijo encogiéndose de hombros. El hecho de que se conozcan desde hace mucho tiempo, dijo casualmente. ¿Había algo de cierto? Continuó mirándolo. Lo que me dijiste. Ari asintió. Todo lo que te dije era verdad. Solo tenía que tener cuidado con lo que decía cuando estabas cerca. Ella parecía un poco triste y enojada por lo que él le dijo. Yo nunca, comenzó. No es contigo con quien tengo un problema, aseguró. Puede que no lo sepas, pero las paredes de Hogwarts se escuchan. Por eso, tengo que tener cuidado con lo que revelo. Porque cualquiera podría estar escuchando, sobre todo Dumbledore o los rumores. Daphne comprendió su punto de vista, pues los rumores en Hogwarts eran bien conocidos. Y el director podría estar escuchando en cualquier momento. Recibió una carta de Traki hoy mismo explicando que habían tenido una reunión con los profesores McGonagall, Flitwick y Snape, sobre las quejas de Granger y Weasley sobre ellos. Los dos llegaron incluso a lanzarse el encantamiento No me des la vuelta para seguirlo. Tras decidir cómo proceder, salió de sus pensamientos y lo miró. Me molesta que no me lo hayas contado, pero entiendo que sería malo que alguien descubriera tu vida privada. Empezó diciendo. Por lo que he visto, eres un misterio y una persona reservada. Draco intervino. Dio en el clavo al describirte, dijo con una risita. Harry lo miró con dureza. Quería reprenderlo, pero era cierto. Agradezco tu comprensión, dijo, volviéndose hacia ella. Sin embargo, puedo decir lo mismo de ti, ya que siempre usas una mascarilla antifrío, señaló. Estaba a punto de responder, pero él levantó la mano. Sé por qué lo haces. Las reglas de la sala común de Slytherin dicen que no puedes quejarte y que tienes que mostrarte duro. Dijo con una sonrisa. Eso no significa que no puedas hablar y tener tus propias opiniones. Si tu casa se niega a hablar, ¿cómo sabrá el mundo exterior lo que realmente está pasando? Dijo con naturalidad, pero con un tono firme. Daphne quiso decir algo, pero consideró sus palabras. Tras pensarlo un momento, se dio cuenta de que tenía razón si no se levantaban y hablaban. Entonces nadie lo haría. Aunque hablemos, la gente seguirá tomando represalias contra nosotros y nos considerará los malos, señaló. Harry contuvo el aliento. Eso es porque estaban mal preparados y apenas tenían pruebas para respaldar sus afirmaciones. Respondió. Además, tienen muy poco apoyo, ya que están divididos, pero si se mantienen unidos, pueden marcar la diferencia. Qué plan tan interesante, dijo una voz inesperada. Los niños y Draco miraron y vieron que los adultos habían regresado. ¿Cuánto tiempo llevan todos ahí parados?, preguntó Daphne. Harry respondió. Han estado ahí desde que mencionaste la parte sobre enfrentar represalias, dijo con calma mirando a su padre. Volviendo a lo que estabas hablando, comenzó Kyrus, tienes razón, si más gente se pusiera de pie. Entonces se podrían resolver algunos asuntos. Supongo que tienes un plan, inquirió. Adrián lo miró mientras Draco iba a sentarse junto a sus piernas trabajando en uno. ¿Te importaría compartirlo con el resto de nosotros?, preguntó Severus con su voz sedosa. Todo a su tiempo, papá. Lo único que diré es que será una sorpresa, dijo con una risita oscura. Críptico fue todo lo que dijo Roxane en un tono divertido y volvió a sentarse junto a Astoria. Ya decidió hablar. Adrián, es hora de volver a Hogwarts, dijo con voz firme. El chico se levantó de su asiento con Draco y agradeció a los Greengrasses por mantener la situación tranquila. Estaba a punto de dar otro paso, pero giró hacia ellos. ¿Olvidó algo, señor Potter?, preguntó Roxane. Por favor, arrió Adrián. El señor Potter me hace parecer viejo, respondió. Y sí, debería haberlo hecho antes, se aclaró la garganta y miró a Astoria. El señor y la señora Greengrass se preguntaban qué iba a hacer, pero los demás presentían que lo sabían. Astoria Roxane Greengrass, yo, Adrián James Potter, por la presente te libero de cualquier deuda que puedas tener conmigo, así sea. La niña quedó envuelta en una luz blanca, lo que significaba que no le debía nada. Hecho esto, él y Jack salieron de la habitación para regresar a Hogwarts, dejando a los padres de la niña atónitos. Severus y Daphne negaron con la cabeza, divertidos. Roxane pareció recuperar la voz y miró a Severus. ¿Acaba de cancelar una deuda de vida que Astoria le debía?, preguntó con los ojos muy abiertos. Ese es mi hijo, dijo Severus con orgullo en su voz.
Kirus lo miró. Podría haberle pedido lo que fuera, ¿por qué lo cancelaría? No es que me queje. Admitió sintiéndose aliviado. Papá Daphne empezó a llamar la atención de sus padres y hermana. Hizo lo mismo con Granger después del festín de Halloween. Señaló. Solo lo conozco desde hace un par de meses, y no parece el tipo de persona a la que le guste que le deban algo. ¿Qué pasó después de la fiesta de Halloween? Entrecerró los ojos y la miró. Para resumir, un troll entró en la escuela, Granger estaba llorando en el baño de chicas y habría resultado herida o muerta si Harry no hubiera matado al troll, dijo simplemente. ¿Qué? Exclamaron sus padres. Está bien, realmente necesitamos tener una conversación, dijo Roxane mientras miraba a su hija mayor y a Severus. Kirus intervino. Eso se discutirá más adelante, dijo. Volvamos a nuestra discusión. Cameron debería estar involucrado. A Severus lo conocemos desde hace mucho tiempo. Él y su familia son de confianza, afirmó. Severus lo pensó unos minutos. Cameron Davis era, sin duda, amigo suyo y no dudaba de su confianza. Su hija y Adrián se llevaban bien, pero no le correspondía a él tomar la decisión. Si iban a involucrarse, enfrentándose a ellos, dijo. Consultaré con Adrián y los demás sobre el asunto. No esperen, no sé qué decidirán. Está bien, dijo Kirus. 4 días después, 8 de diciembre, Harry y Blaise se encontraron almorzando en la mesa de Slytherin con las chicas. Hasta entonces, todo parecía ir bien. Harry le informó a Blaise que Daphne y su familia sabían que Severus era su padre. Acordaron guardar silencio sobre el asunto y estaban considerando la posibilidad de incorporar a los Davis al grupo. Debido a su carácter solitario, Harry no confiaba fácilmente, lo que indicaba que Tracy era una buena persona y que tal vez sería buena idea incluirla en el círculo. El asunto se trataría más tarde. Daphne, por otro lado, había empezado a aprender oclumancia con Severus. El proceso no le resultaba tan difícil, pues ya conocía los fundamentos del arte. Cuanto más tiempo pasaba con él o con Adrián, más los veía como enigmas. Sobre todo con este último, pues estaba rodeado de misterio. Nunca se comportó como el típico Gryffindor que los demás creían que era. De hecho, prefería mantenerse alejado de los focos, no es que ella no lo supiera ya, pero los demás pronto descubrieron que no era como los demás leones. Mientras seguía reflexionando sobre él, oyó un batir de alas. Al levantar la vista, vio acercarse un búho marrón con una carta en la pata. Aterrizó cerca de Adrián, extendiéndole la pata, quien la desató y le dio de comer. El sobre tenía el sello de la familia Black. Adrián lo abrió, lo jaló y vio que era una carta de Lord Black. Tras leer el contenido, asintió con la cabeza, comprendiendo, y miró a su primo por la mesa. Allí lo vio casi al final de la mesa, sentado junto a Not y Parkinson. Se levantó y se dirigió hacia ellos. Cuando llegó al final de la mesa, le dio un golpecito y se dirigió a él Draco, atrayendo la atención del chico rubio hacia él. Adriano, dijo asintiendo. Hay un asunto que debemos discutir, habría terminado, pero Parkinson lo interrumpió. Todo lo que puedas decirle a él, puedes decírnoslo a nosotros, Potter. Ella se cruzó de brazos y lo miró. Harry simplemente la ignoró y se inclinó para susurrarle algo al oído a Draco. Al apartarse, vio que el chico palidecía al instante, parecía asustado. Se levantó de su asiento y lo miró. Vamos, dijo con miedo en la voz. Pansy estaba confundida por lo que Potter acababa de susurrar, ya que pareció asustar a su amado Draco. Draco, ¿dónde estás? Trató de preguntar. Es un asunto de familia, Pansy, fue todo lo que dijo antes de que él y Adrián salieran del gran salón. Al doblar la esquina y asegurarse de que no los escucharan, Draco respiró hondo. ¿Estás completamente seguro de que Lord Black quiere reunirse con nosotros el 20? En lugar de responder, Adrián le entregó la carta, que él tomó. Al leerla, Draco posiblemente palideció aún más y quizás se enojó un poco. ¿Por qué Lord Black quiere reunirse con nosotros? Harry se apoyó en la pared. Si tuviera que adivinar, sería para discutir quién de nosotros será el próximo heredero de la casa Black, dijo fingiendo dudar del tema. Draco se enojó inmediatamente. Soy el heredero de la casa Black, declaró mi padre. Eso no le corresponde a él decidirlo, ya que es un Malfoy, explicó Harry. Puede que se haya casado con una hija de la casa, pero pasaste algo por alto. Yo también tengo sangre negra por culpa de mi abuela. Así que estamos en el mismo barco. Nos guste o no, no nos corresponde a nosotros decidir quién será el próximo jefe de casa. La firmeza en su voz y el fuego en su mirada demostraban que decía la verdad.
Draco seguía enojado, pero antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirse, sabía lo que su padre le haría. Respirando hondo, preguntó: ¿cómo procedemos a partir de ahora? Harry, siendo el más alto de los dos, lo miró por un momento. Sugiero que vayamos y lleguemos unos 20 minutos antes. Nos conviene no enfadarlo ni a él ni a su hermana. Estoy bastante seguro de que tu madre te ha contado cómo pueden ser. Draco asintió mientras sus padres le decían lo peligrosos que podían ser los dos Black mayores. Entonces nos vemos el 20 a la hora acordada. Harry lo miró entrecerrando los ojos. Recuerda lo que te dije. Llega temprano. De esa manera puedes causar una buena impresión, dijo con voz gélida. Les avisaré a mis padres, respondió un poco asustado por el tono de su primo. Dicho esto, regresó a su sala común. Harry regresó al gran salón para charlar un rato con sus amigos antes de que terminara el almuerzo. Los cuatro siguieron hablando, pero todo terminó cuando sonó la campana que anunciaba el fin del almuerzo. Al salir para su siguiente clase, Harry le dio un golpecito a Daphne en el brazo. Ella lo miró un segundo mientras él se inclinaba. Ven al 7º piso después de la clase de astronomía. ¿Por qué? Preguntó ella. Tengo algo que quiero enseñarte. Respondió. Créeme, te sorprenderás con lo que tengo que enseñarte. Luego se fue a su clase, dejando a la niña preguntándose qué quería enseñarle. Daphne y sus amigos de Slytherin asistieron a sus clases ese día escuchando a los profesores, pero su mente se distrajo con lo sucedido en casa. Descubrió mucho. El profesor Snape era el padre adoptivo de Adrián, el monarca blanco eligió ser su verdadero familiar y salvó a su hermana mediante un ritual especial. Algo que estaba segura de que no se había mencionado en ningún lugar del oeste. Su última clase del día era astronomía. Se alegró de haber echado una siesta, pues habría estado demasiado cansada para afrontar la clase. Después de cubrir la lección del día, la profesora sinistra los liberó. Daphne les dijo a Tracy y Blaise que se encontraría con ellos en la sala común. Ambos intercambiaron una mirada y regresaron a las mazmorras. Daphne subió al 7º piso y lo encontró desierto. Sacó su varita y lanzó un rápido encantamiento de Tempus. Mostró que eran las 12:30. Preguntándose qué quería Harry que viera, sintió un pinchazo en la espalda que la sobresaltó. «Qué bien que estás aquí», Harry apareció detrás de ella. Ella lo miró con los ojos entrecerrados. Daphne estaba un poco molesta con él por lo que hizo. «¿Cómo hiciste eso?», preguntó. Harry sonrió con suficiencia y le mostró una capa que la hizo abrir los ojos de par en par. «Tienes una capa de invisibilidad», exclamó. SHH, se tapó la boca con un dedo. «Vamos, quiero enseñarte algo». La condujo hasta una pared, lo cual le pareció extraño. ¿Qué tenía de genial? Entonces lo oyó murmurar una contraseña y apareció una puerta, lo que la sorprendió. «Cierra los ojos, esto va a ser una sorpresa». Daphne obedeció y cerró los ojos. Harry la condujo a la habitación y, tras cerrar la puerta, le dijo suavemente al oído: «Ya puedes abrirlos». Daphne se quedó sin aliento al abrir los ojos. Miró a su alrededor y vio que estaba en la cima de un acantilado. Al alzar la vista hacia el cielo estrellado, vio una hermosa aurora que duró un par de minutos, y luego una serie de fuegos artificiales mágicos se elevaron hacia el cielo. Al explotar, formaron un feliz cumpleaños, Daphne en el aire. «Hiciste esto por mí», dijo con voz entrecortada, con los ojos llorosos. Desde que Daphne tenía memoria, pasaba su cumpleaños en compañía de sus padres, su hermana y, a veces, con Tracy y su familia. «Recuerdo que dijiste que se acercaba tu cumpleaños y pensé que te gustaría cambiar de aires», dijo con una sonrisa. «Además, hay algo más que tienes que ver», señaló al cielo. Miró al cielo y vio las estrellas danzar. Era increíble. Daphne solo había visto esto una vez, de pequeña. «No estaba segura de si te gustaría», se interrumpió cuando ella lo derribó al suelo en un abrazo. Tenía el rostro en su pecho, levantando la cabeza para encontrarse con el suyo. «Es increíble». Se secó las lágrimas. «Muchas gracias». Daphne le sonrió, se apartó de él y se sentó a su lado, observando el baile de las estrellas. Media hora después, Harry transformó el lugar en su habitación habitual. «Tengo un regalo para ti», dijo mientras subía las escaleras que conducían a su habitación. Daphne se movió a un sofá cerca del fuego. «Harry, no tenías que hacerlo. Lo que ya hiciste fue más que suficiente». Él simplemente le sonrió y le dijo: «Solo espera aquí. Créeme, te gustará lo que te tengo». Quería decir más, pero él ya había salido por las escaleras.
Acostumbrada a sus travesuras, esperó en el sofá. Un momento después, Byako entró en la habitación. El monarca blanco se acercó a ella y le frotó la pierna. Al parecer, Byako le había cogido cariño a Daphne. Unos minutos después, Ari bajó con un paquete en las manos. Vio que Byako había regresado de su pequeña excursión, frotándose la cabeza. Byako se fue al dormitorio. «Feliz cumpleaños», le entregó el regalo. Ella retiró el envoltorio y encontró una elegante chaqueta de piel de dragón con su nombre bordado a la izquierda. Se sobresaltó al ver que la chaqueta que le había regalado era abrigada y ni siquiera se la había puesto. Daphne se la probó. Le dio calor. Deleitándose con el calor de su nueva chaqueta, lo miró. «Ni siquiera sé qué decir», murmuró. «No digas nada», respondió Harry. «Nunca cambies quién eres». Le sonrió. «Deberías dormir un poco, hablaremos mañana», asintió. Harry la dirigió hacia otra escalera que apareció en la habitación. Ambos entraron en sus respectivas habitaciones y se durmieron. Los días previos al regreso a casa para las vacaciones de Navidad transcurrieron bien, salvo por algunos pequeños inconvenientes. En el caso de Daphne, no fueron tan malos. Recibió una funda para varita de su hermana del último diseño, un nuevo par de zapatos de piel de dragón de sus padres, Tracy le regaló unas preciosas horquillas para el pelo y Blaise le regaló un libro sobre encantamientos avanzados. Las dos se quedaron atónitas al saber lo que Harry le había regalado por su cumpleaños. No ayudó que Tracy siguiera haciendo comentarios que sonrojaban a Daphne. Dio la casualidad de que Harry y Blaise se encontraron en la habitación, donde los demás adultos los esperaban. Tras una hora de discusión, decidieron incluir a los Davis en su círculo. Por lo que supo de su padre y los demás, Cameron Davis y su familia nunca tuvieron relación con el Señor Oscuro ni simpatizaron con él. Severus y Lord Greengrass incluso avalan a Lord Davis, ya que era un viejo amigo suyo de la época escolar. El tío Jack, Severus y Lord Greengrass accedieron a encargarse de la situación. Los tres tuvieron una audiencia con Cameron y su esposa Isabella. Al principio, la pareja se mostró reticente con lo que habían oído, pero acordaron que sería mejor que también permitieran que Tracy recibiera entrenamiento. Tras recibir una carta de sus padres, Daphne, Blaise y Adrián la llevaron a la sala especial donde le explicaron la situación. Tracy se sumó de inmediato. Severus les explicó que las entrenaría a ella y a Daphne en las artes mentales para proteger mejor su mente. Fiel a la predicción de su padre, Dumbledore llamó a Harry a su oficina. El viejo idiota intentó que se arrepintiera diciendo que Weasley y Granger solo lo cuidaban. Harry se rió de Dumbledore y le dijo que se metiera en sus asuntos, pues el asunto ya estaba resuelto. Y procedió a decirle que si quería pasar tiempo con alguno de ellos, se lo haría saber. Y luego le dijo que fuera a hablar con alguien que quisiera hablar con él como su hermano. La expresión en el rostro de Dumbledore fue impagable. Harry estaba seguro de haber tocado la fibra sensible, y luego salió de la oficina. Según Severus, Dumbledore estaba de muy buen humor cuando encontró al director bebiendo whisky de fuego. Escuchar que Dumbledore estaba molesto fue música para sus oídos, pues esto era solo el comienzo de lo que le habían planeado. Llegó el día, y los cuatro amigos discutían sobre el ministerio y el baile de la Higua que se suponía se celebraría el 29. Harry opinaba que no quería ir, pero sabía que no era así, ya que sus tíos se disgustarían mucho si no asistía. Aparte de eso, no parecía que sus amigos no quisieran asistir, así que ahí estaba. Al menos no estaría solo, ya que los Stevenson y los Kawada también tenían que asistir. Esa era la única luz de esperanza, en su opinión. Continuaron hablando sobre lo que habían planeado para las vacaciones, pero fueron interrumpidos por una voz. «Señor Potter, por favor, deténgase». Harry se dio la vuelta y vio al jefe de su casa acercándose a él. «Profesor», dijo tranquilamente, «¿hay algo que quiera?» Minerva lo miró por un momento. «No pude evitar notar que no te inscribiste para quedarte en Hogwarts durante las vacaciones», preguntó. «Es que no lo soy. Voy a volver a ver a mi familia», respondió. «El director cree que deberías quedarte en el colegio durante las vacaciones. Cree que podrías disfrutar de lo que Hogwarts te ofrece. Sígueme, por favor», dijo con tono serio. «No, me voy a casa», fue su única respuesta mientras se daba la vuelta y continuaba su camino con sus amigos. Minerva se sorprendió de que nadie se hubiera atrevido a rechazarla antes. «Señor Potter, al director le gustaría que se quedara durante las vacaciones. Creo que quiere hablar con usted durante el descanso». Harry se giró y la miró a los ojos. «Profesora, no me importa lo que diga ese viejo fósil.
No es mi tutor y no tiene derecho a decidir si debo irme o quedarme. Su voz era fría, pues tenía mejores cosas que hacer que quedarse cerca de Dumbledore. Minerva se llenó de lágrimas. Señor Potter, eso le restará 10 puntos a la casa Gryffindor. Aunque entiendo que no le guste el director, le mostrará respeto. Como sea, dijo, poniendo los ojos en blanco. Dime dónde está el director. Si quería que me quedara, ¿por qué no vino él mismo? Ella entrecerró los ojos y le dijo. El profesor Dumbledore tuvo que irse a una reunión en Italia y no regresará hasta más tarde. Harry se burló de ella. Bueno, ya que no está aquí para decírmelo personalmente, me iré, aunque no tiene poder para retenerme. Cuando vuelva, puedes decirle que se vaya al diablo y que tengo mejores cosas que hacer que perder el tiempo hablando con él sobre el bien común. Minerva quedó completamente impactada por lo que dijo. Eso le restará 10 puntos a Gryffindor, y se quedará aquí durante las vacaciones, señor Potter. Su voz ahora era fría. Harry la miró con los ojos entrecerrados. Profesora, la única manera de que me quede aquí es obligándome. Y eso no es probable que pase sin luchar. Su mirada era ardiente. Los demás estudiantes observaban sin saber qué iba a pasar. Algunos se quedaron atónitos ante sus palabras, incluso los Gryffindors. «¿Usarías magia contra mí?», respondió con voz aguda. «Si me obligas, entonces sí, tendré que hacerlo». Harry no iba a ceder. «Entonces, ¿qué va a pasar, profesor?». Los dos se miraron fijamente durante unos minutos, intentando ver cuál se rompería primero. Ambos canalizaban sus magias para asombro de los estudiantes, quienes cayeron al suelo jadeando por la presión que sentían. Siguieron mirándose fijamente, pero Minerva vio que esto afectaba a los demás estudiantes y, con gran reticencia, se detuvo. «Esto no ha terminado, señor Potter. Cuando regrese, tendremos una charla». Se dio la vuelta y regresó al castillo. Harry la miró con desprecio. «Maldita zorra», murmuró para que ella no lo oyera, pero eso no impidió que los demás estudiantes lo miraran con asombro y asombro. Algunos se quedaron boquiabiertos ante lo que acababa de llamarla. Nadie se atrevió a decir nada después de lo que acababan de presenciar. Harry Potter se enfrentó a la profesora McGonagall y la llamó zorra. Ni siquiera los Slytherin se atreverían a hablarle así. De hecho, quedaron impresionados por la forma en que la trató, al igual que los miembros de las otras casas. Harry ignoró las miradas y los susurros y se dirigió al tren con los demás. La pandilla encontró un compartimento y colocó sus baúles en los estantes mediante un encantamiento de levitación. Harry, por supuesto, lo hizo en silencio, sentándose junto a la ventana. Blaise estaba a punto de cerrar la puerta, pero Susan y Anna lo detuvieron. Los dos Hufflepuffs preguntaron si podían sentarse con ellos. Todos asintieron y tomaron asiento. Harry sacó su varita, cerró la puerta y le puso un potente encantamiento de bloqueo y un encantamiento silenciador para que pudieran estar tranquilos. Devolviendo la varita a su funda, metió la mano en su baúl y sacó un antiguo libro negro de tapa dura. Volviendo a sentarse, se dirigió a una sección sobre el uso de la transfiguración de batalla para los élites. Mientras leía su grimorio, los demás empezaron a hablar entre sí, salvo Daphne, que lo miraba de vez en cuando. Puede que se hubiera acostumbrado a algunas de sus travesuras, pero eso no impidió que sintiera curiosidad por él. Tras unas horas de viaje, Tracy vio que Granger y Weasley intentaban entrar en el compartimento. Este último intentó abrir la puerta, pero no se movía, y tras varios intentos más, Granger lo intentó. Observaron cómo la Gryffindor se ponía roja, lo cual les pareció divertido. Granger sacó su varita e intentó un hechizo de desbloqueo, pero fue en vano. Harry estaba seguro de que el hechizo de bloqueo no duraría, y tras la octava vez, la puerta finalmente se abrió. En cuanto la puerta empezó a abrirse, Harry sacó discretamente un cristal grabador y lo activó. El dispositivo levitó junto a sus rodillas. «No tienes permiso para cerrar la puerta. Informaré de esto a los prefectos», dijo Granger con su habitual tono autoritario. Harry resopló. Como sea, fue todo lo que dijo antes de pasar página en su libro. Granger lo fulminó con la mirada. «¿Cómo pudiste amenazar a la profesora McGonagall con un doble Harry? Te vas a meter en un buen lío cuando volvamos. Si el profesor Dumbledore dice que tienes que quedarte en Hogwarts, deberías haberlo hecho. ¿Qué libro estás leyendo? Solo porque no estás tomando clases en Hogwarts no significa que puedas leer lo que quieras. Deberías dárselo a la profesora McGonagall o a la profesora Dumbledore para que se aseguren de que esté a salvo». Dijo tan rápido que se le sonrojaron las mejillas e intentó recuperar el aliento.
Daphne se estaba molestando con la constante actitud mandona de Granger. Parece que aún no has aprendido la lección de Halloween, Granger, ya que tu actitud mandona fue parte de la razón por la que estabas llorando en el cubículo, le espetó a la niña. Si lees las reglas, los estudiantes pueden irse a casa durante las vacaciones y el director no tiene derecho a quedárselos, a menos que sus padres o tutores quieran que se queden. Ahora, ¿qué tal si vas a molestar a alguien? Estábamos disfrutando mucho antes de que aparecieran tú y Weasley. La frialdad en su voz fue notada por los demás ocupantes de la habitación. Cállate, maldita. No le hables así a Hermione. Le gritó Weasley. Entonces el chico se giró hacia Harry. No puedo creer que quieras quedarte con un montón de serpientes asquerosas, Harry. Son magos oscuros en entrenamiento. Harry cerró su libro. No llames maricón a Daphne Weasley. Es una usuaria de magia mucho mejor de lo que tú podrías soñar ser. Si tuvieras cerebro en ese cráneo tuyo, sabrías que no todos los Slytherin son oscuros como dices. Su voz era fría y el fuego en sus ojos hizo que Weasley palideciera un poco. Miró a Granger a los ojos. En cuanto a ti, Granger, me importa un bledo lo que diga Dumbledore. Hermione dijo. El lenguaje, pero fue todo lo que pudo decir mientras Harry la interrumpía. Cómo decido pasar mis vacaciones de Navidad es mi decisión, no suya. En cuanto a este libro, es el grimorio de mi familia. Por derecho propio, es de mi propiedad y no se lo daré a ningún miembro del personal. ¿Qué es un grimorio familiar y por qué no se lo das a los profesores? Preguntó Granger alzando la voz. Susan fue quien respondió. Un grimorio familiar es algo que muchas familias antiguas tienen y solo pueden leerlo los de sangre o si le dan permiso a la persona. Por derecho propio, es su propiedad y los adultos no tienen derecho a quitárselo, explicó. ¿Por qué importa que solo los miembros de la familia consanguínea puedan leerlo? Un libro es un libro. Dijo Granger con voz arrogante. No en el mundo mágico, dijo Susan negando con la cabeza. Un grimorio es uno de los objetos más sagrados para las diferentes familias. Les permite leer libros de su tierra natal, lo que les da acceso a historias familiares, magia familiar y ciertos documentos. ¿Qué? Gritó Granger. Todos ustedes tienen acceso a magias a las que otros no tienen. No pueden hacer eso. De hecho, sí que podemos, Granger. Dijo Daphne. Mi familia tiene un grimorio y puedo consultarlo cuando quiera. Como es de mi familia, es de mi propiedad. Puso más énfasis en algunas de sus palabras. Tengo un grimorio familiar que a veces leo, comentó Susan. Hermione estaba enojada. No hay manera de que esto pueda ser legal. Exclamó. Susan se burló de ella. Es justo y es legal que Granger se encargue de ello. Las orejas de Ron estaban rojas. No puedo creerlo, Pones, se supone que eres de la facción de la luz. No puedes aliarte con miembros de la facción oscura. ¿Qué diría tu tía si descubriera que te prostituyes como una zorra? Fue todo lo que pudo decir mientras Adrián le aplicaba un encantamiento silenciador. Daphne levantó su varita y murmuró de pulso, el encantamiento de destierro que aprendió de Harry. El hechizo solo tenía potencia media, pero fue suficiente para sacar a Granger y Weasley del compartimento. Harry volvió a agitar su varita, cerrando la puerta y le aplicó una variante aún más fuerte del encantamiento de bloqueo, junto con otro encantamiento silenciador. Ana y Draco consolaban a Susan después de lo que Weasley acababa de decirle. La pobre niña sollozaba en los brazos de su amiga. Fuera del compartimento, Granger y Weasley se pusieron de pie e intentaron entrar de nuevo. Hermione intentó los encantamientos de apertura una y otra vez. Tenía la cara roja, pues por mucho que intentara, la puerta no se abría. Así que los dos regresaron a su compartimento, intentando ahogar las risas de los demás. De vuelta en el compartimento, Harry desactivó el cristal y lo guardó en su túnica. Las chicas estaban furiosas, intentando animar a Susan. Traki fue la primera en hablar. Esto no quedará sin respuesta, esas dos lo van a pagar, juró. Tranquilízate, Traki, dijo Harry, todavía un poco enojado. La chica lo miró con los ojos entrecerrados. Cálmate. Cálmate. ¿No oíste cómo la llamó Weasley? Exclamó, señalando a Susan, a quien Ana consolaba y que ahora lo miraba con el ceño fruncido. Harry la miró con los ojos entrecerrados. Lo escuché. Y no estoy tan feliz como tú. Sin embargo, no podemos precipitarnos e ir tras ellos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Dejarlos ir. Dijo Ana irritada. No, dijo mirándola, solo tenemos que ser inteligentes en cómo abordamos esto. ¿Es eso un hecho? Se burló. Entonces, ¿qué sugerirías?
Dumbledore obviamente se pondrá de su lado. Piensa en Abbott. Granger y Weasley seguramente le contarán a Dumbledore lo que pasó, pero nos harán quedar como los malos. Sin embargo, según el estatuto, si ocurre un altercado, el jefe de casa de los estudiantes debe estar presente, explicó. Sé lo que dice la carta, respondió, pero incluso si traemos a nuestros jefes de casa, seguirían siendo sus palabras contra las nuestras. Dado que Dumbledore favorecería a los Gryffindor, entonces no tenemos ninguna posibilidad. ¿Cómo lo explicaremos? Harry le sonrió y casi sacó el cristal de su túnica y se lo mostró. Eso los sorprendió al darse cuenta de lo que estaba pensando. Daphne fue la primera en reaccionar. ¿Es eso un? Sí, es un cristal grabador. Confirmó Harry, todavía sonriendo. Blaise superó su sorpresa y lo fulminó con la mirada. Tenías esa cosa grabando la conversación todo el tiempo. ¿Por qué no dijiste nada? Harry lo miró de reojo. ¿De verdad crees que voy a entablar una conversación con esos dos y no asegurarme de tener algún seguro? Levantó una ceja. Daphne soltó un suspiro. Deberías ser el Gryffindor más Slytherin que he conocido, comentó. Eso es lo que he estado diciendo, dijo Blaise. Entonces, ¿tienes un plan? Preguntó Draco con esperanza. Esto es lo que tenemos que hacer, comenzó. Deben escribir una carta a sus jefes de casa para informarles que deben estar presentes en la reunión. Indíquenles que su presencia es obligatoria según lo estipula el estatuto. Así la reunión será en igualdad de condiciones. Una vez iniciada la reunión, les mostraremos la grabación. Todos pensaron que era un buen plan, pero Ana tenía una preocupación. ¿Qué pasa si Dumbledore los deja salirse con la suya? Harry estaba a punto de hablar, pero Daphne se le adelantó. Entonces lo llevaremos a la Junta de Gobernadores y dejaremos que ellos decidan. Harry sonrió ante la idea y decidió añadir otra contingencia. Incluso podríamos informar a la prensa internacional, sugirió. Blaise, ¿tu madre aún tiene contacto con ellos? Una sonrisa críptica apareció en su rostro. Sí lo hace. ¿Entonces estamos todos de acuerdo? Preguntó Harry mirándolos a todos. Todos asintieron. Pero espera, hay algo que debemos considerar, señaló Susan. ¿Qué pasa, Sue? Preguntó Ana. Consideren esto. Si les mostramos la grabación a los profesores, ¿qué evitará que se pierda? Enfatizó la última palabra. Harry soltó una risita sombría. Déjamelo a mí. Respondió. Puedo encargar una copia. ¿Cómo? No creo que los cristales se puedan copiar en otro. La preocupación era evidente en su voz. Harry la miró un poco divertido. ¿Quién crees que los creó en primer lugar? Levantó una ceja. Los ocupantes, excepto Blaise, se dieron cuenta de que tú los creaste. Exclamó Ana. Mi hermana y yo los creamos, la corrigió. Podemos lograrlo. Todos asintieron. En la siguiente hora llegaron a la estación. Tomaron su equipaje y bajaron del tren. Después de despedirse, Harry y sus 4 amigos fueron a buscar a sus familias. Harry sintió que alguien venía hacia él y al instante siguiente lo envolvió en un abrazo que le destrozó los huesos. Reaccionando por instinto, se liberó y le dio un puñetazo en la cara a la persona y una patada en el estómago que la tiró al suelo. Mirando al suelo, vio a una mujer pelirroja y regordeta que era ayudada por sus hijos. Si tuviera que adivinar, la mujer era Molly Weasley. Le sangraba la nariz y tenía la cara tan roja como el pelo por lo que el chico le había hecho en público. Te sugiero que no lo intentes de nuevo, no sea que corras el riesgo de que te rompan un hueso, dijo una voz detrás de ella. La persona en cuestión era su tía Sara. Caminó entre ellos y se dirigió a Adrián. Adrián, no te preocupes, nadie te va a hacer daño, le dijo con dulzura. Harry se calmó. Lo siento tía Sara, dijo con un poco de decepción en su voz. Está bien, Harry, lo vi todo, lo tranquilizó, animándolo. ¿Listo para ir a casa? Él asintió y la siguió. Los interrumpió la misma mujer, que ahora sonreía. Lady Stevenson, un momento, por favor. Me llamo Molly Weasley y estos son mis hijos, señaló a los niños que estaban detrás de ella. Harry, querido, me alegro mucho de conocerte por fin. Ron ha hablado mucho de ti en sus cartas. ¿Qué tal tu primer trimestre en Hogwarts? ¿Fue genial? Si quieres, podrías venir a la madriguera para que tú y Ron se conocieran y se hicieran mejores amigos. Albus Dumbledore contactó con Molly para invitar a Harry a su casa y así poder alejarse de los demás. También le serviría como oportunidad para conocer mejor a Ginebra. Molly era una de sus más firmes defensoras y nunca cuestionó lo que decía o pedía. Harry mantuvo su fría e inexpresiva máscara.
Señora Weasley, no sé si lo sabe, pero abrazar a alguien de la nada como lo hizo fue una invasión a mi espacio personal, ya que olvidó presentarse. En cuanto a lo que su hijo escribió sobre mí en sus cartas, le aseguro que no soy su amigo. Y no iré a su casa, ya que tengo planes con mi familia. Buenos días. La cara de Molly estaba morada. Nadie le había hablado así desde que era adolescente. Escúchame, jovencito, soy madre de 7 hijos y tendrás que mostrarme respeto. Te sugiero que te detengas ahí, señora Weasley, dijo Sarah. Evidentemente lo has olvidado, pero soy la tutora de Adrián. La forma en que te le acercaste fue inapropiada, y tienes suerte de que no hiciera nada más. Lo miró. Vamos, Harry, vámonos. Emilia ha estado en casa desde ayer. Sin necesidad de que se lo dijeran 2 veces, Harry salió inmediatamente del andén con ella, dejando a una furiosa y colorada señora Weasley. Tras encontrar un lugar apartado, Sarah los apareció en el castillo Potter. Entrando por la entrada principal del castillo, Harry se levantó la camisa y liberó a Draco de su tatuaje. El tigre estiró las patas y fue a entrar. Emily, ya llegué, gritó. Al instante siguiente, la chica bajó las escaleras y le dio un abrazo. Regresaste, dijo ella todavía abrazándolo, hablar mentalmente uno con el otro era una cosa, pero verlo físicamente era algo diferente. Harry la bajó. Te dije que volvería para las vacaciones. ¿Cómo has estado, Shizuku? Le puso ese apodo hace unos meses. Al parecer, le gustó, ya que representaba su habilidad elemental para controlar el agua. He sido buena, pero te he echado de menos, admitió. Me he sentido un poco sola en Japón sin ti, dijo con un puchero. Bueno, ahora soy todo tuyo, le sonrió. ¿Qué quieres hacer? Eso la animó y lo arrastró afuera. 00, de vuelta en Hogwarts, en el despacho del director, Albus estaba sentado en su escritorio bebiendo su segundo vaso de whisky de fuego. Su reunión en Italia era un dolor de cabeza. Desde que perdió su puesto como el jefe supremo, su influencia había disminuido considerablemente. Por si fuera poco, a su regreso, Minerva le dijo que el chico Potter se iba a casa e incluso amenazó con usar magia contra ella si intentaba obligarlo a quedarse. También le transmitió el mensaje que le había dado. ¿Cómo se atrevía ese chico a no prestar atención a su sabiduría y hacer lo que le decía? Por si fuera poco, acababa de recibir una llamada por la red Flu de Molly Weasley. Al volver a Hogwarts, la llamó y le pidió que lo invitara a pasar las vacaciones. Fue un error de su parte, pues la mujer no tuvo tacto. Simplemente se le echó encima y perdió los estribos. Bueno, parecía que tendría que esperar a que el chico volviera. Entonces podría remediarlo. El bien común lo exigía y él haría que el chico fuera su arma de una forma u otra. Se sirvió otra copa, tomó otro sorbo y se fue a la sala de profesores. Antes de llegar a la sala de profesores, se lanzó un hechizo aleccionador y se aseguró de que su personaje de abuelo estuviera en su lugar. Al abrir la puerta, vio que todos estaban presentes y contados, incluso los otros 3 profesores que tenía el chico. Disculpen la tardanza, tenía que ocuparme de algunas cosas, ¿de acuerdo? Pomona Sprout fue la primera en hablar. Albus, ¿por qué están esos 3 aquí? Señaló a los 3 no profesores. Pomona, querida, estos 3 son profesores del señor Potter, y como todavía está tomando clases con Maoto Koro, se requiere su presencia, explicó. El director Yoshi le escribió y le dijo que el joven profesor supervisaría su progreso y le informaría. Al ver que nadie más tenía nada que decir, procedió. Ahora, sin más preámbulos, comencemos con los de primer año. ¿Alguien quiere empezar? Preguntó. Me encantaría, dijo Filius. Esta nueva generación de alumnos de primer año es realmente impresionante y puedo decir con seguridad que algunos son muy prometedores, chilló. Minerva fue la siguiente en hablar. Estoy de acuerdo con Filius en que algunos muestran grandes habilidades, otros simplemente necesitan una mano que los guíe. Severus se burló. Por lo que he visto este año, estamos albergando a otra panda de imbéciles. Sin embargo, algunos sí que demuestran talento. Gracias, Severus, dijo Dumbledore. Todos ya estaban acostumbrados a cómo era Severus y simplemente lo dejaron así. Los demás profesores dieron sus comentarios a excepción de los otros 3, que simplemente permanecieron de pie junto a la pared, deliberando en silencio sobre su estudiante. Una vez que todos terminaron, Dumbledore dijo el primer nombre en la lista de primer año. Abbott, Anna. Pomón habló mientras la niña estaba en su casa. La señora Abbott tiene un promedio entre un alto supera las expectativas y un bajo sobresaliente en mi materia, dijo.
Minerva fue la siguiente en hablar. La chica tiene un rendimiento promedio que supera las expectativas en transfiguración. Si bien su teoría es sólida, necesita un poco más de práctica. Por lo demás, en mi opinión, es una buena estudiante. Todos procedieron a dar sus informes sobre Anna y luego continuaron hasta llegar a los G. Ahora señora Granger, dijo Dumbledore con un poco de entusiasmo en su voz. La señora Granger es una excelente estudiante en mi clase, empezó Minerva. Si tuviera que hacer una estimación precisa, creo que estaría entre las 3 mejores de su año. Aunque creo que le convendría sacar sus propias conclusiones en lugar de confiar en los libros. Esa sabelotodo insufrible no puede pasar una clase sin levantar la mano para responder una pregunta, dijo Severus. Y siempre que responde bien, se muestra tan engreída, que incluso cuando alguien más responde, lo fulmina con la mirada. El frío profesor continuó su informe y, al terminar, le llegó el turno a Filius. Aunque no apruebo lo que dijo Severus, tiene razón, hizo una pausa. La señora Granger es, sin duda, una buena estudiante, tanto en teoría como en la práctica, pero su necesidad de responder a todas las preguntas suele molestar a algunos de los demás estudiantes. El otro profesor habló sobre el progreso de la niña y dijo que estaba a la par de Greengrass. Luego, la profesora Sprout coincidió en que la señora Granger era una excelente estudiante, pero necesitaba sacar sus propias conclusiones. La siguiente fue Daphne Greengrass. Severus fue el primero en hablar. La señora Greengrass es la mejor alumna de mi clase. Siempre prepara sus pociones correctamente y siempre hace su trabajo. Incluso ha mejorado algunas de las pociones que le han dado. Supongo que ha estado pasando tiempo con Potter. Sorprendentemente, el mocoso no es tan arrogante como su patético padre. Minerva le dirigió una mirada gélida al mencionar a uno de sus mejores alumnos. Aunque a James le gustaban las bromas y el Quidditch, seguía siendo un buen estudiante. Deseaba que Severus dejara de enfadarse, ya que el hombre estaba a 2 metros bajo tierra. Tras una última mirada gélida, le presentó su informe sobre la joven Slytherin. Los demás profesores solo tenían buenos comentarios sobre la niña, y se podría decir que sería la primera. Finalmente llegaron a la clase de los L, donde hablaron sobre Neville Longbottom. Se decidió que, debido a la presión de su abuela, el niño le tenía miedo a todo. Pomona comentó que era el mejor alumno de su clase y señaló que su habilidad con la herbología compensaba su calificación en pociones. Finalmente llegaron a la clase de P. Dumbledore apenas pudo contener su entusiasmo, lo que finalmente sacó a los otros 3 profesores de la discusión. Minerva fue la primera en hablar. El señor Potter es incluso mejor que su padre en transfiguración. Su teoría es muy sólida y, siempre que realiza un hechizo, lo hace de forma no verbal. Incluso ha dicho que completó el programa asignado para su año y le escribió al director para solicitar el del año siguiente. Dumbledore no pudo evitar notar la tristeza en su voz, y ella bajó la mirada hacia su regazo. ¿Hay algo más, Minerva? Minerva suspiró. Ese chico no se comporta para nada como esperaba. Casi esperaba que se pareciera a su padre y tuviera el calor de su madre. Pero siempre parece frío y antisocial. Se niega a pasar más tiempo del necesario con los miembros de su propia casa. Ella respiró hondo y dijo, y estoy bastante segura de que me odia. Filius se sintió mal por ella, pero no pudo negar que el señor Potter le guardaba cierto resentimiento. Bueno, Minerva, ¿qué esperabas al dejarlo con Petunia? Después de lo que tú y Albus hicieron, me sorprende que él pueda soportar estar en la misma habitación que tú. Dumbledore se masajeó las sienes. Filius, por favor, continúa con tu informe. No quería otro dolor de cabeza ahora mismo. Bien, Albus. El señor Potter es un estudiante impresionante, como dijo Minerva, su trabajo es excepcional. Sus hechizos se realizan en silencio en mi clase y ayuda a algunos de los demás con los suyos. Incluso solicitó el programa de estudios para el próximo año. Lily estaría muy orgullosa de él. Incluso me mostró su proyecto. Dijo Filius, recordando lo que el chico le había enseñado sobre el encantamiento Patronus. Dumbledore estaba interesado en el proyecto del chico. Filius, ¿puedo preguntar qué te enseñó el señor Potter? Le brillaban los ojos. El chico realizó el encantamiento Patronus. Dijo para sorpresa de todos. El Patronus era una técnica de magia avanzada que casi nadie podía usar. Filius, ¿estás seguro de que el niño lanzó el Patronus? Preguntó Minerva. Es un hechizo muy difícil de dominar.
No me malinterpretes, pero me cuesta creer que un niño de 11 años fuera capaz de lanzarlo. Créelo, Minerva, replicó Filius con una sonrisa. El chico lanzó un Patronus sólido que tomó la forma de un dragón de las Hébridas. Severus estaba allí cuando lo lanzó. Todos miraron al maestro de pociones. Es la verdad. No lo habría creído si no lo hubiera visto yo mismo. El mocoso incluso hizo algunos descubrimientos al respecto. ¿Qué clase de descubrimientos? Dumbledore se inclinó con interés. Filius explicó cómo el chico dijo que el Patronus estaba incompleto, ya que se suponía que era un sólido y no una niebla. Incluso mencionó que la forma cantaba una melodía y que ciertos instrumentos afectan al Patronus del conjurador. Filius incluso solicitó una copia de las notas del chico para enviarlas al Gremio Internacional de Defensa y que pudieran revisarlas. Presiento que saldrá en el próximo número, rebotó en su asiento. Luego llegó el turno de Severus, quien en su interior estaba feliz por el progreso de su hijo. Aunque es una agonía admitir que el chico demuestra un talento prodigioso para hacer pociones. Al parecer, Hayato hizo un buen trabajo enseñándole, sus pociones siempre están bien preparadas y son más potentes que las que le asigno, dijo con desdén. Incluso empezó a hacer cambios en ciertas pociones para hacerlas más potentes. Lo dijo como si le doliera. Los otros profesores presentaron sus informes sobre el señor Potter y expresaron su deseo de ascenderlo. Llegó el momento de que los pseudo-profesores hablaran. La maestra Sakai se adelantó para presentar su informe. En mi opinión y en la de Caleb, lo consideramos el mejor estudiante que hemos tenido. El chico es capaz de adaptarse a diferentes situaciones y muestra una gran aptitud para la magia de batalla. Señora Sakai, si me permite preguntar, ¿qué le están enseñando ustedes dos al niño? Preguntó Dumbledore, disfrazado de abuelo. Lo siento, Dumbledore, pero no podemos decirlo, ya que solo informamos al director actual y a sus tutores. Sin embargo, diré que es muy mayor para su edad, dijo con orgullo. Caleb asintió. Vamos, querida. Solo deseo garantizar la seguridad del niño, dijo Dumbledore. Caleb fue quien respondió. Profesor Dumbledore, no es tan simple, firmamos un contrato. Estipula que solo podemos discutir el estado de combate del niño con su familia y el director Yoshi. Dumbledore estaba furioso, pues ni siquiera entendía qué le estaban enseñando al chico. No podía permitir que se fortaleciera demasiado, pues necesitaba que se debilitara. Al ver a los dos profesores, quiso expulsarlos del colegio, pero no estaban en su nómina y eso causaría un revuelo con los Black, los Stevenson y el director japonés. Por último, llegó a Art Marchbank, quien comentó que el niño tenía un excelente rendimiento en alquimia. Él también quería que el niño avanzara al siguiente nivel. Hecho esto, Filius habló. Así que estamos de acuerdo en que el señor Potter debe ser elevado al siguiente nivel. Mirando a su alrededor, vio que muchos profesores estaban de acuerdo. Eso fue hasta que Dumbledore dijo. Eso lo discutiremos más adelante, Filius. Sin embargo, creo que deberíamos dejar al chico donde está. No sería bueno aislarlo de sus compañeros. Albus, el chico está listo, comentó Filius. Solo lo estaríamos obstaculizando si lo mantenemos donde está. Sea como sea, el chico necesita pasar tiempo con sus amigos. Ponerlo un año más arriba causaría un alboroto entre los estudiantes, dijo Dumbledore con su mejor voz de abuelo. Filius estaba a punto de hablar, pero Minerva lo interrumpió. El avance del señor Potter al siguiente año se decidirá más tarde, Filius. Su voz era firme, pero no se sentía atraída por él, pues no podía dejar de pensar en el chico. El pequeño profesor volvió a sentarse. Mientras el otro profesor recogía sus cosas, dijo, Profesor Dumbledore, creo que ya no es necesaria nuestra presencia. Si no le importa, nos despedimos. Albus los despidió y los tres abandonaron la habitación. Mientras los maestros se dirigían al punto de aparición, Art se detuvo al salir de las puertas. Estamos de acuerdo en que el chico debe avanzar al siguiente nivel. Dijo con un brillo en los ojos. Sí, el chico ha trabajado excepcionalmente duro para llegar a donde está, comentó Caleb antes de mirar a su amigo Yumi. ¿Tienes la grabación? La bruja sacó el cristal de su túnica y se lo mostró a ambos. Se lo entregaré a Lord Black y le pediré que lo envíe a mi escuela hermana. Bueno, entonces vámonos, dijo Art y los tres aparecieron en sus destinos separados.